con la primera conferencia y pido que recibamos con un caluroso aplauso también al doctor Juan Cordero, presidente de la Academia Nacional de Historia y director del Museo de las Culturas de Aborígenes de la ciudad de Cuenca. Un fuerte aplauso y agradecer a la doctor. Muy buenas tardes a este distinguido público que ha acudido a la llamada de mi buen amigo, el señor Valencia, y de su grupo Capacñán. Me voy a presentar brevemente para que me conozcan. Desde hace más de 40 años comencé a reunir piezas arqueológicas para dar mis clases en la Universidad de Cuenca y en la Universidad de Las Ollas después. Me parecía que era conveniente dar explicaciones teóricas y luego mostrarles realmente qué es lo que yo les explicaba, desde las culturas precerámicas hasta la cultura inca. Esto permitió para que poco a poco vaya formando una gran colección arqueológica, que la abría al público ya, no solamente para mis estudiantes, sino para el público, en el mes de octubre del año 1992. Año del quinto centenario del llamado Descubrimiento de América, Encuentro de Culturas, Invasión Europea, o con cualquier otro nombre que se haya dado a esa conmemoración. Yo personalmente creía que algo más que dar un nombre a la fecha era rendir un homenaje al indio ecuatoriano en sus 15.000 años de historia. Y así lo hice. Abrí un museo público, privado pero al servicio del público, con un gran letrero que decía precisamente homenaje al indio ecuatoriano en sus 15.000 años de historia. Esto vale la pena decir. Esto vale la pena decir porque desde hace un año exactamente estoy al frente de la dirección de la Academia Nacional de Historia, una institución que cumplió ya 100 años. Fue fundada en 1909 por Federico González Suárez y ha tenido solo 10 directores, todos del norte del Ecuador. Y por primera vez pues me nombraron a mí un director nacido en Cuenca. También debo contarles que en el año 2003 terminé unas funciones públicas. Yo fui ministro de Educación, Cultura y Deportes en el gobierno del doctor Gustavo Noboa Bejarano. Y al año siguiente me visitó un viejo amigo, un antiguo amigo, un gran historiador español, Juan Marchena, y me sugirió que haga un doctorado en Historia de América con especialización en mundos indígenas. Yo ya había hecho mis estudios de especialización en Historia de América en España, en Madrid, y esta fue una gran tentación que la acepté. Entonces me fui a España y cursé mi doctorado en el 2004, en el 2005 y en el 2006 obtuve mi PhD en Historia, con especialidad, repito, en mundos indígenas. Y en mi tesis, que es una historia regional, es decir, del austroecuatoriano, desde sus orígenes hasta el siglo XVI, mantuve una teoría que ya no era exclusivamente mía, pero que aún no estaba muy aceptada.
y es que no hay prehistoria, todo es historia. Y por lo tanto yo escribí la historia de la región austral desde su poblamiento hasta el siglo XVI. La directora, mejor dicho, la presidenta del tribunal que me juzgó, aceptó y estaba de acuerdo, porque el concepto de historia y de cultura ha cambiado notablemente. Ya no es la escritura un punto de partida para dividir la historia de la prehistoria, porque es un elemento cultural más la escritura. El punto de partida es la creación de cultura desde el punto de vista antropológico, y la cultura antropológicamente es la respuesta que da un individuo o una colectividad a sus necesidades. Por lo tanto, cultura es una punta de flecha preparada, tallada en sílex, en obsidiana, en pedernal, porque responde a la necesidad de crear una arma de cacería para poder capturar a las presas. Y todo lo demás que ha aportado el ser humano es cultura. Nos salimos ya del concepto intelectual o clasista, exclusivista, de creer que cultura solamente es escribir una poesía, una novela, redactar una obra de historia. No. La cultura la han creado todos los pueblos y esa cultura se ha acumulado hasta devenir en nosotros, los últimos herederos de toda una gran cultura que en nuestro país tiene singularidades por las características de nuestra geografía. Pocos países tienen tantas culturas en distintas épocas. Primero en la época del precerámico, luego en la época arcaica, después en la llamada de culturas formativas, de desarrollo regional y de integración, para venir al final en la cultura inca. Como les dije al comienzo, desde hace más de 40 años he ido acopiando una gran cantidad de piezas arqueológicas que las he sistematizado para abrir un museo bien sistematizado en 15 encuentros con el pasado ecuatoriano. El penúltimo encuentro es con la cultura inca. También lo hice así para romper un mal hábito cultural que hay en las mentes de los ecuatorianos y del pueblo en general, que a todo lo antiguo se le llama inca, sin diferenciar si es inca o pre-inca. Hay que ir corrigiendo ese defecto, porque lo inca en nuestra historia no es más que un periodo que, alargando, llega a 80 años, más en el sur, menos en el norte, porque primero conquistaron el Austro, después de fundar Tobebamba y de construir en Apilca, empezaron a conquistar el norte del Ecuador. Los testimonios incas son mayores al sur que al norte, pero en todo caso no pasan de 80 años, quizá al norte de 50. Y eso nada tiene que ver con 15.000 años, como he dicho, que es la posible antigüedad del hombre ecuatoriano. De la mujer ecuatoriana habría que decir, para hablar en el lenguaje mucho más correcto, hombres y mujeres. Bueno, si yo lo que quiero es compartir un poquito con ustedes mi experiencia en el acopio de estas piezas para ir analizando qué ocurre con la ropa, que en definitiva los textiles que van a estudiar ustedes con más detalle están destinados fundamentalmente a vestir a las personas. Debo comenzar diciendo que no tenemos comparación, por lo menos en los testimonios, con las maravillosas piezas que se han encontrado en el Perú, sobre todo en Paracas y Nazca.
no hay un buen testimonio. Hay fragmentos, hay detalles, hay esfuerzos de los arqueólogos, pero nuestro país no tiene una cantidad grande como para exhibir y mostrar testimonios materiales de la textilería prehispánica. Esto no quiere decir que no haya habido una gran textilería, y lo voy a demostrar con algunos ejemplos. ¿Qué pasó en el Perú? Hubo dos ventajas para la conservación de los textiles. Esto sobre todo, repito, en Paracas y Nazca, que están al sur, hacia la costa, en una región que tiene las características de ser una de las más desérticas del mundo. Un poquito más al sur está el desierto de Atacama, que se considera el polo de la sequedad del mundo, donde a veces no llueve ni 1 milímetro al año. Esta condición de ser una tierra sumamente seca permitió que los textiles que son orgánicos se conserven bien. Y la otra condición es el haber hecho grandes fardos funerarios, es decir, haber envuelto al muerto en una cantidad de textiles para hacer grandes volúmenes y guardarlos en una necrópolis que no tenía acceso a la luz, es decir, en unas cuevas donde la oscuridad era un factor muy positivo para la conservación de los colores. Es algo paradójico. Si no hay luz, no podemos ver los colores. La luz misma se descompone en los 7 colores del arco iris, pero la luz también, en exceso, va robándose los colores y haciendo que las piezas terminen por perder su vivacidad, su color. Allá en Nazca o en Paracas, la oscuridad, los envoltorios abundantes de los fardos funerarios y la sequedad permitieron que haya un hallazgo en una ocasión hasta de 400 fardos, y cada fardo una enorme cantidad de textiles que envolvían paulatinamente hasta hacer un gran bulto al cadáver, al esqueleto, bueno, al cadáver en el que llega. En el Ecuador no ha habido una costumbre funeraria parecida. Ha habido otro tipo de enterramientos. Hay mucha variedad de tumbas en nuestra arqueología, pero es posible que haya habido también alguna de estas costumbres, porque sí hemos encontrado los enormes tupos, que son como unas agujas, pero de gran tamaño, con los que se cerraba el fardo funerario. Nosotros hemos encontrado, yo tengo en el museo pues unos 80 tupos, quizás unos 100 tupos, que son los alfileres que utilizaban para sujetar la liglia o liglia, este pañito que utilizan fundamentalmente las mujeres y que siguen utilizando hasta ahora. En mi colección parte de tupos prehispánicos, y esta costumbre de hacer tupos para sujetar la ropa, estos alfileres, se mantuvo en la colonia. Yo tengo tupos coloniales y se mantuvo en la vida republicana y en la actualidad. Ustedes saben, van a ir a Imbabura, van a ver el uso del tupo en algunas vestimentas. Igual los indios de Saraguro tienen el tupo como una prenda de lujo. Los cañaris, las mujeres cañaris también lo tienen. Es decir, es un elemento cultural que, arrancando desde la época prehispánica, se ha mantenido hasta ahora. Hay una prueba de la utilización del tupo para complementar el ropaje. Cuando se estudia la cultura valdivia, que es la primera cultura que hizo figuritas
femeninas llamadas Venus en toda América. El Ecuador es pionero en la escultura femenina. A veces nos falta tomar conciencia de que hay aportes de nuestro país que superan en antigüedad a otros países. Entre estos aportes está la figurita femenina de la Venus de Valdivia. Unas esculturitas que inicialmente fueron de piedra y con mucha estilización, pero que luego fueron adquiriendo formas un poco más femeninas en cerámica. Todos han destacado en la cultura valdivia un aspecto notable a simple vista, y es el arreglo de la cabellera. Una gran variedad de peinados tienen estas damitas, algunos incluso parecidos a los peinados de las figuras egipcias, de ahí que les emparentan con culturas egipcias. Pero a veces no se han fijado que en algunos casos aparecen las figuras desnudas, totalmente desnudas, exhibiendo incluso su vello público. Alguna vez escribí yo algo sobre el tema y el editor, creyendo que me he equivocado, me puso pública y no pública. Así es que me corrigieron y dijeron: Juan, ¿cómo te has equivocado? ¿Cómo va a ser pública si es pública? Bueno, pues en algunas de estas figuritas ya aparecen textiles, ya aparecen ropajes que están cubriendo sobre todo el área pudenda de la mujer. Y hay que ver y empezar a estudiar desde ahí. Y por eso mi charla es más que una recopilación de datos, una sugerencia a ustedes de que hay que ir a observar la vestimenta de nuestros pueblos aborígenes, no en textiles, que no los tenemos sino muy pocos, sino más bien en las esculturillas masculinas y femeninas, que las hay en abundancia a partir de Valdivia en casi todas las culturas, especialmente en las culturas de la costa. Como ustedes saben, la cultura Valdivia llega a cerca de 4.000 años antes de Cristo y tiene 8 fases, que las últimas llegan hasta más o menos el 500 antes de Cristo. Dentro de este periodo llamado de culturas formativas está también la cultura machalilla, la cultura chorrera, la cultura narrío, la cultura cotocollao y algunas pequeñas culturas de la Amazonía. En la cultura machalilla no se aprecia mucho porque no hay mucho testimonio del uso de prendas de vestir y de textilería, pero en cambio sí se ve un poco más en la cultura chorrera. La cultura chorrera es, a mi juicio, una de las más creativas desde el punto de vista estético y una de las que más técnicamente manejó la cerámica. Fue muy sensible a la naturaleza y representó muchas formas vegetales. Hay una cerámica fitomorfa, muchas formas animales, hay una cerámica zoomorfa y un poco menos la figura humana. Pero la figura humana ya aparece como un traje, primero con una especie de casco en la cabeza y luego con alguna vestimenta. Ya se puede analizar más o menos el diseño de la vestimenta. Ubiquémonos en la zona donde apareció esta cultura, igual que Valdivia, la costa. Zona que no necesita mucho de ropa por el clima. Y si llegamos a la cultura narrío, que es la cultura de nuestra región sur,
casi no encontramos representaciones antropomorfas. Hay una muy buena cerámica, hay una que la llaman cáscara de huevo por la delgadez, pero en general puedo decir yo, por toda esta experiencia, que la figura humana no fue muy representada en el callejón interandino. En cambio, sí lo fue ampliamente en la costa, donde el tema humano está tratado a veces de manera exhaustiva. Y voy a llegar brevemente a la cultura latolita. Esta cultura que se da en la costa norte y que en Colombia se llama cultura tumaco. Es la misma, tumaco o tolita. Allí hay una extraordinaria sensibilidad ante todo lo que veían en el mundo animal, en el mundo marítimo y en el mundo humano. Y lo humano está representado en todo momento, no solamente desde el enamoramiento, desde la parejita que se da la mano, o desde el amor erótico. Está representado todo el proceso biológico, la mujer encinta, la mujer dando a luz, las madres dando de lactar, hasta la muerte y más allá de la muerte. Y está también el ser humano en su presencia real, pero también en su presencia imaginada, ya con una concepción que asocia lo real con lo irreal, lo real con lo imaginativo. Y asimismo va representado en sus actividades, en sus juegos, en sus trabajos, en la guerra, en la cacería y en su ceremonial. Y aquí hay que destacar dos tipos de textilería. La textilería para el uso cotidiano, que generalmente no es más que lo que se llama vulgarmente un taparrabo, tanto para hombres como para mujeres, porque solamente usaban una prenda central y el pecho quedaba descubierto en unos y otros. Pero cuando uno observa la cerámica ritual, ahí sí encuentra una cantidad gigantesca de adornos. Hay los llamados vulgarmente astronautas, que son personajes tan vestidos que están cubiertos incluso por una especie de máscara que dejan ver solamente los ojos y que están llenos de prendas de vestir, no todas de textiles, no todas de algodón. El algodón es el primer elemento que se reconoce, sino también de plumaje. La pluma de las aves fue utilizada muchísimo para hacer textil, para hacer tejidos. Y por supuesto, la cerda de algunos animales. Y se supone también que el cuero de los animales que cazaron. Sea en la tolita, ustedes pueden encontrar, si ponen atención, una muy buena variedad de diseños textiles. Todo lo que estoy diciéndoles quizá sea una motivación para que vayan a los museos arqueológicos. Hay muy buenos en Quito. El Museo del Banco Central indudablemente es el mejor. Acaba de inaugurar uno bellísimo que se llama de la Casa del Alabado. En la Católica hay un muy buen museo arqueológico. Quito está bien servido con museos. Bueno, no sé ahora qué pasará con el traspaso del Banco Central al Ministerio de Cultura, pero imagino que seguirá habiendo un gran museo arqueológico nacional en el Banco Central. Y si ustedes quieren realmente ir conociendo poco a poco la historia del traje, no pueden dejar de ir a ver con detalle, porque generalmente uno va y visita un museo muy rápido. ¿Qué hace?
un paseo de 1 hora para ver 15.000 años de historia, y otra hora para ver el arte colonial, y otra hora para ver el arte republicano. Quien tiene interés, y veo que ustedes están aquí por interés, tienen que ir a ver los detalles. Siempre en el detalle está la diferencia. Y ver cómo fue la vestimenta de la cultura de la tolita. Y si les hablo de la tolita, mucho más debo hablarles de la cultura jamacuaque, que es la cultura barroca por excelencia del Ecuador. ¿Qué quiere decir barroca? Quiere decir que sobreadorna, que da preferencia al movimiento y que no deja espacio sin cubrirlo, sin llenar. El barroco no solamente es el arte colonial que predominó aquí, el barroco es una sensibilidad, un gusto, una expresión. Y en la cultura jamacuaque, sobre todo a los chamanes, se les ve llenos de ornamentos, llenos de arreglos. En la cultura de la tolita, y luego continúan las demás culturas, otro aspecto fundamental es la colocación de algún adorno en la cabeza. Hay tanta variedad en la tolita y en jamacuaque, y luego en la cultura bahía, que hasta hay arqueólogos que piensan que utilizaron ya la paja toquilla, la Camplodovica palmata, para hacer estos grandes adornos. Ustedes saben que después Manabí fue la tierra de la producción de tejidos de paja toquilla, hasta que en 1841 a un señor de Cuenca llamado Bartolomé Serrano se le ocurrió llevar unos cuantos maestros de Montecristi a que enseñen a tejer en Cuenca. Enseñaron a niños en escuelas y enseñaron también en las cárceles. Y después de un tiempo, Cuenca, Azogues, Azuay y Cañar se convirtieron en los principales productores de sombreros de paja toquilla, hasta tal punto que en algún momento se convirtió en el primer producto de exportación del Ecuador. Yo estoy estudiando un poco más la historia de mi región y estoy descubriendo que hay un rasgo que es interesante, y es el de que en mi región, a partir de los cañares, hubo intención de dar valor agregado a productos que venían de otro lado. Los cañares comenzaron por comprar respóndilos de Manabí, donde se encuentra, procesarlos, convertirlos en ambrosía, en manjar de los dioses, y vender con valor agregado. Y lo mismo hicieron después con la paja toquilla. Viene de Mangalar Alto, de la costa, se procesa, se da valor agregado y se manda al exterior. También a finales de la colonia, y eso sí interesa a ustedes, porque esto no suelen tratar, es que mientras Quito dio en quiebra en la producción de textiles, en Cuenca se estaba produciendo muchas telas un poco rústicas con algodón que se traía de Piura. Se procesaba, se hacían los llamados tocuyos y se volvía a exportar al Perú con valor agregado. Es interesante cómo ha habido una respuesta adecuada para tener pequeños ingresos, porque no eran enormes cantidades de dinero, pero yo tengo registrados, por ejemplo, en el año de 1787, más de 1 millón de varas de tocuyos que exportan al Perú. Es ya una suma importante. Pero estoy cometiendo una digresión, estoy saliendo de una época a otra. Bueno, volvemos a la costa, a las culturas que estoy analizando. Llegamos a la cultura bahía, que también es de la provincia de Manabí. Lo que nos llama la atención es que en Bahía, que es una zona un poco seca, ya afectada por la corriente de Humboldt, no haya mucho testimonio de textiles. Los arqueólogos hacen un gran esfuerzo por encontrar, y no hay más que pequeños
fragmentos. Hay otro tipo de pruebas, pero no hay textiles. No hay una buena manta, como le llamaron la manta. No hay un buen poncho. ¿Por qué? Pienso yo que posiblemente porque no había esta costumbre funeraria de hacer fardos y que, a pesar de que está afectado por la corriente de Humboldt, sin embargo, no es lo suficientemente seca la zona como para conservar los textiles. Pero ¿cómo podemos comprobar que hubo? Y muchísimos textiles. Una de las formas para comprobar es la existencia de las fusayolas. La fusayola es el contrapeso de un uso. El uso es el elemento por medio del cual se va hilando. Y hasta ahora vemos a las campesinas hilando el algodón, la lana y haciendo ovillos. Si en la parte superior, para que haya un peso equilibrante, se pone la fusayola. Se ponían también trocitos de tiestos en otras partes, y yo he visto modernamente que ponen hasta un pedazo de cáscara de naranja. Es para equilibrar. En la cultura bahía y después la cultura banteña, heredera de la cultura bahía, se encuentran por millones las fusayolas. Hasta tal punto que los que encuentran no las venden individualmente, porque cada una es una pieza individual, sino las venden en sartas de 50, de 100. Y también hay que poner atención allí para ver el diseño de la fusayola. Algunas son sencillitas, pero otras tienen unos dibujos de hueco grabado, muy pocos en alto, en bajo relieve. Y se dice, eso no sé qué opinarán los arqueólogos, que en estas fusayolas, cuando hay estas figuritas, lo que está representado es el diseño del textil que van a representar, como para no olvidarse, el modelito que van representando estilizadamente. También en esta cultura hay otro tipo de elementos para comprobar la existencia de textiles. Fuera del ropaje que se ve en los personajes, en los chamanes, en los brujos, en los músicos, en otras figuras humanas, también cuando uno revisa una pieza, encuentra que en la parte inferior hay una impronta, porque la han hecho asentando un textil. Y a través de la impronta uno puede decir, bueno, aquí utilizaron una tela, posiblemente para aislarla, para permitir que se vaya secando paulatinamente. Cuando ya llegaron los españoles hacia la costa, un cronista, un viajero, vio que había una embarcación en la que se calcula que se podía llevar hasta 20 toneladas, utilizando una medida de ahora, de textiles. Y esta embarcación se movía además por velas de tela también. Así es que hacia el siglo XVI, en la zona de Manabí, especialmente en el área de Bahía y de Manta, había una enorme producción de textiles. Tanta que se destinaba ya al comercio. Un comercio que ya no era solamente de cabotaje, es decir, sin perder de vista las costas, sino que ya era de alta mar para llegar por el norte hacia Centroamérica y por el sur hasta el Perú. De manera que nuestro país, en la época aborigen, tuvo un trabajo textil, era natural y normal, sobre todo si consideramos las condiciones climáticas de la sierra, que necesita de un ropaje bueno para abrigarse.
Y si consideramos también la actitud ritual de la costa, donde para el rito necesitaban vestirse de la manera más elegante posible. Con eso, ¿qué querían hacer? Con eso se ha creído que se quería despertar la curiosidad de los dioses, que los dioses vengan a ver lo espectacular de la vivienda para poderles hacer la ceremonia mágica de petición de que ocurra algo como es la magia, o más bien de que ocurra realmente algo si se hace la ceremonia adecuada, que es lo que diferencia de la oración. La oración no es más que una petición hacia la divinidad para que, si se digna hacer, pues nos hace lo que le pedimos, pero no se le coerciona. En cambio, en la magia, con aplicar la ceremonia adecuada, está obligada la divinidad a hacer algo por la persona. Podríamos entendernos un poco más ya a otras épocas que van avanzando en el periodo de integración. En mi museo yo tengo una piecita, no, dos piecitas de la cultura Takashapa, que no es muy conocida ni valorada dentro de la arqueología ecuatoriana, lamentablemente, ya con ponchos. Y lo interesante es que esta cultura Takashapa, que es propia de la Soy y de Cañar junto con la Cachaloma, lo interesante es que el poncho es de pequeñas dimensiones, no es un poncho grande como la cultura Panzaleo, que también el Banco Central tiene una magnífica pieza con un gran poncho de un tamaño grande. Las de la cultura Takashapa son ponchos pequeños. Y esto lo digo porque hasta ahora los herederos de esta cultura, los cañares, siguen utilizando ponchos más bien pequeños, no de un gran cuerpo, sino más bien de un pequeño cuerpo, lo cual nos hace pensar que una tradición no termina con una conquista y continúa permanentemente a lo largo de los siglos. Ya les dije, el tupo sigue utilizándose, el poncho pequeño sigue utilizándose, y así algunas de las vestimentas. Como conclusión, yo quisiera a ustedes pedirles que si tienen interés en estudiar desde la iniciación las características de los textiles, deben ir un poco más a los museos y observar con más detención. Hay también las llamadas pintaderas, unos sellos, unos cilíndricos y otros con una galadrita, como los actuales sellos. Y algunos interpretan que son también elementos para pintar los textiles o para aplicarse al cuerpo, y hay otras teorías más. Pero habría que investigar un poco más si las pintaderas eran elementos que ayudaban a dar belleza a los textiles. He visto en el programa que van a tratar ampliamente sobre los diseños en la textilería inca. Es mucho más fácil ya ir descubriendo esto, igual que en la cerámica, que a veces no representa sino los textiles que utilizaban las personas. Y he visto también que van a ir ustedes profundizando un poco más en lo que es la amplia textilería de la época hispánica, ya con nuevos productos. Pero sí hay que tener en cuenta que en época pre-inca y prehispánica ya llegaron los camélidos a nuestro país. No es que hayan venido como los incas, porque de los camélidos salen las principales lanas para hacer tejidos finos. En Pirincay, que está cerca de Cuenca, cerca de Paute, se han encontrado restos de camélidos, y Pirincay está dentro de las culturas formativas. Así es que el cabello como elemento para dar lana y los camélidos en general llegaron mucho antes que lleguen los incas a nuestro territorio. Y yo podría extenderme un poquito más, pero les ofrezco unas disculpas porque tengo que viajar en este momento a Guayaquil. Vamos a presentar un libro sobre José Joaquín Olmedo en homenaje a la ciudad de Guayaquil, un libro editado por la Academia y de Bustalegui. Les pido pues que saquen provecho de este curso, que
agudicen el sentido de observación y que tengan mucho éxito cada uno de ustedes en las distintas actividades vinculadas con la textilería. Muchas gracias. Si tal vez alguna pregunta, por favor. ¿Sí? No. Con confianza, no todos al mismo tiempo. ¿No? ¿Dónde es el museo? Perdón. ¿Dónde es el museo? Bueno, me faltó hacer el marketing. El Museo de las Culturas Aborígenes, que lo abrí en 1922, está en Cuenca, en el casco viejo de la ciudad. Tengo 5.000 piezas en exhibición y 10.000 en reserva. Es uno de los mejores del país. Yo creo que es el segundo museo de carácter nacional, porque ni siquiera en Guayaquil hay un museo que cubra todo el país. El mío, igual que el del Banco Central, aquí cubre todo el país. Están invitados. Si dicen que han estado aquí, les cobro la mitad. Tal vez alguna otra inquietud que tenga. Sí. Bueno, la tolita es, pues estoy equivocado. No, la tolita es la cultura del periodo de desarrollo regional, 500 años antes de Cristo, 500 años después de Cristo. Perdón, Valdivia sí, sí. Es la más antigua, se remonta hasta 4.000 años antes de Cristo. Quizá hay alguna relación de ritos funerarios con lo que son las guaguas de campo, de acuerdo a investigaciones. Sabe que no le podría contestar, no sé si alguien quiera contestar, pero ahora están haciendo hasta el concurso de belleza que no va a ser pago. No sé, habría que ver porque la boda de pan está vinculada con una ceremonia religiosa católica. Eso creo yo, pero no estoy seguro. Es una especie de compadrazgo, ¿no es cierto? En Loja, por ejemplo, uno es compadre del que le obsequia una obra de pan. Nuestros aborígenes no tenían trenzas, pero tenían pelo largo. Usaban estas como cintas para el pelo, peinarse. Bueno, el cabello siempre ha sido una preocupación de casi todas las culturas para hacerse arreglos muy sencillos o complicados. Y según la cultura era el arreglo del cabello. Yo decía que en la cultura valdivia se nota una gran variedad de arreglos, incluyendo lo que usted dice, la trenza, una trenza, dos trenzas. Los cañares, por ejemplo, se tenía la costumbre de enrollarse y de hacerse proteger de un aro, un pequeño aro que posiblemente sea de alguna sustancia vegetal. Los vegetales también han sido utilizados muchísimo para hacer vestimenta. Yo me fui invitado a la tierra de los Záparos y me obsequiaron todo una vestimenta sacada de la fibra vegetal. Queremos agradecer una vez más al doctor Cordero por habernos acompañado y compartir un poco de su sabiduría, de su sapiencia. Por favor, otra pregunta. La última pregunta. Usted había mencionado la ambrosía como Bueno, la ambrosía. Ambrosía es, según el pensamiento clásico, lo que comen los dioses. Y yo he interpretado de la siguiente manera el uso del espóndilus. El espóndilus es una concha de unas valvas rojas, muy bonitas, hermosas, y tienen adentro una comida blanca, que es como comer una concha, pero la concha generalmente que comemos nosotros es negra. El espóndilus es blanca. Solamente pueden comer, yo he visto y he comido en Puerto López o en esa sección de la costa. Entonces, ¿qué se deduce? Que siendo muy sabroso pero perecible, el contenido es para los seres humanos. Pero el continente, que es la valva de sus hermosos colores,
tiene que ser para los que viven más, que son los dioses. Se supone que los dioses son eternos. Se les cortaban en pequeños pedacitos, o si no en láminas, o las refrendaban incluso enteras, como manjar de los dioses. Y el espóndilo se comercializaba muchísimo hasta el sur del Perú. En el Señor de Zipán se encuentran varias conchas de espóndilos, posiblemente de procedencia ecuatoriana. Bueno, para terminar les cuento que en la Academia Nacional de Historia estamos propiciando por primera vez una historia general de los ecuatorianos, que la estamos planificando en 45 volúmenes. Una obra voluminosa, magistral, enorme. Y por primera vez estamos incorporando como parte de la historia a todas estas culturas aborígenes. Y estamos destinando 12 volúmenes para todo lo que nosotros referimos a la historia aborigen, que son estas culturas, que ya se las conoce bastante. En algún momento hay que invitar a los arqueólogos que colaboren con nosotros para hacer este trabajo, porque tenemos que buscar especialistas para que sea una historia realmente válida para todo el Ecuador. Queremos que sea incluyente, que incluya todas las culturas y todos los aspectos de las culturas y todas las regiones del país. Así es que estamos en este hermoso trabajo, ojalá lo podamos realizar en unos 5 años.